el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Seguimos en el magazine Guillén al Día, entramos en la segunda parte y ya saben que a principios de mes tenemos también una cita con los compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel. Ambos son terapeutas y expertos en asuntos relacionados con la crianza, la familia y sobre todo con esos nuevos moldes que todavía cuesta trabajo a lo mejor afrontar de cara. Y aquí, creamos este espacio amable para poder sobre todo dar respuesta y calma. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con muchas ganas. Me ha gustado mucho lo de amable. Lo subrayamos. Sí, porque creo que ahí es donde está la clave siempre de no entrar siempre en guerra con la gente, ¿no? O con los conflictos personales. Hoy, precisamente, ¿qué conflicto vamos a traer? Pues uno que puede levantar ampollas, pero que nos parece fundamental, que es el rol del padre en la separación. En el episodio anterior hablábamos de cómo hombres y mujeres, mamás y papás, pues ejercemos la manipulación de diferentes maneras y dañamos igual. No va de hombres o de mujeres, pero sí es verdad que como la biología no es políticamente correcta, es muy importante atender esas necesidades auténticas de nuestros hijos, en las que claro que nos necesitan a ambos. En las parejas heterosexuales nos necesitan tanto a mamá como a papá. Ambas figuras somos súper importantes, ambas figuras somos muy necesarias, pero no siempre de la misma manera. Y eso es lo que hoy queremos poner. Me estoy acordando porque este fin de semana hemos tenido un encuentro del equipo con las diferentes terapeutas y abogadas de Creada. Me ha gustado mucho la frase de una de ellas porque un encuentro de compartir y también mucho de formación. Y una de las compañeras abogadas hacía referencia a un caso y le decía, yo le tenía que recordar a él que yo no la represento ni a ella ni a él, yo represento a sus hijos. Dice, y ese es el foco siempre que yo tengo en mente, el mayor beneficio para los hijos. Y eso es lo que me gusta mucho de nuestro equipo, que siempre tenemos en cuenta las necesidades de los menores. Ayer en una sesión con una persona le preguntaba qué tal, está en el proceso de toma de decisiones y me contaba una propuesta que le ha hecho a él de organizarse en la familia. A él le ha parecido bien. Y yo podría haberme callado ahí, porque si ella la propone, a él le parece bien, ambos están de acuerdo, pero no me parecía que fuera una propuesta respetuosa y cuidadosa realmente para los peques en un medio y largo plazo. Tenía muchos vacíos, muchas carencias que después los niños iban a manifestar con el famoso mal comportamiento, con conductas disruptivas, precisamente porque les iba a provocar malestar. Entonces, para nosotros es muy importante poner el foco en las necesidades reales de nuestros hijos, trascender. Somos incómodos porque lo que nuestro mensaje siempre busca es trascender los egos, los miedos, los vacíos, las heridas, para no proyectarlas en nuestros pequeños y podernos así hacernos cargo y cuidarles desde la responsabilidad que nos corresponde. Así que ese es el tema que queremos abordar y que justifico así para abrir los corazones de quienes nos escuchan y puedan entender el sentido de todo lo que vamos a ir comentando. Vamos a dejar a un lado eso, precisamente toda esa guerra, esa batalla, ese me lo está haciendo a mí no, a los niños, ¿no? Aquí vamos a dar ese salto, vamos a saltar esa valla y ponemos el foco en los niños. Entonces aquí el papel del padre es, como has dicho, por biología, pues diferente. Claro, los primeros 2 años de vida, es que la biología no es políticamente correcto y estamos en una sociedad que cada vez está más politizándolo todo y la biología no lo es. En los primeros 2 años de vida hay un estado, y eso ya es indiscutible, de diada mamá-bebé. Hay una fusión en la que, por una cuestión muy de supervivencia, el cerebro de la mamá y el bebé están muy conectados y esa necesidad de ser el primer vínculo debe ser muy cuidada. Eso no quiere decir que el padre en esos 2 años haga como si no existiera. No, el papel del padre es muy importante porque debe estar vinculando con esa criatura para que cuando después se vaya a empezar a hacer más pernoctas con papá, pues haya ya un vínculo y papá ya sea también un espacio de seguridad para que los peques puedan irse tranquilos. Pero hay una batalla que se despierta muchas veces con pretender hacer las custodias compartidas desde el inicio. Uh-huh. Desde, si nos separamos y el bebé tiene 6 meses, 9, 1 año, 2 años, ya custodia compartida, semanas alternas.
Eso es una aberración, custodia compartida, semanas alternas con criaturas tan pequeñas. Necesitamos ponernos en el lugar de su cerebro, en el lugar de su desarrollo, porque después que se nos llena la boca de que no, yo quiero lo mejor para mis hijos y que sean adultos sanos, que se respeten, que respeten a los demás, que sean capaces de adaptarse con resiliencia. Todo eso puede darse si en los 0-6 años, en toda la infancia, pero muy especialmente en los 0-6 años, hemos cuidado ese apego precisamente, que es esa forma de vincularse que tienen con su figura de referencia y que es lo que va a determinar la forma de relacionarse consigo mismo, con el resto del entorno y con el mundo, con lo que vayan a ir viviendo. Entonces ahí necesitamos tener la información precisa que nos permita entender que esto no va de una lucha de egos, esto no va de mis deseos o tus deseos, mis miedos o tus miedos, sino va de lo que necesitan los pequeños. Al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de madurez emocional. De alguna manera, pues somos una sociedad en la que han ido sobreviviendo los cambios y muchas veces nos ha cogido, digamos, a contrapié, ¿no? Y no hemos sabido muchas veces adaptarnos. Como bien dice Rocío, al final queremos que nuestros hijos pues sean maduros, tengan autoestima, sepan darse su voz, que cuando llegue la adolescencia no se dejen llevar por las voces de los demás. Pero bueno, eso tiene que ver sobre todo con el aprendizaje que vamos haciendo día a día. Mal que nos pese, hoy venimos un poquito, como ha dicho, ¿no? a levantar ampollas. Por mucho que nos gustase, la escuela no es el agente educativo que va a solucionarlo todo, ¿vale? Sino que para eso, como bien sabemos, donde se educa verdaderamente es en el hogar y es en casa. Y cuando cambiamos de molde familiar, de ser una familia con un hogar a una familia con 2 hogares, pues nos encontramos con que tenemos que empezar a evolucionar en ciertas cosas. Y habitualmente lo que nos encontramos en consulta pues son familias que han buscado una dinámica y una logística que ha ido funcionando, en el que se reparten las tareas, los roles, sobre todo cuando los niños empiezan a ser cada vez un poquito más grandes, pero cuando nos encontramos con que tenemos que cambiar el molde a 2 hogares, pues nos toca a veces dar pasos adelante y otras muchas algo que es todavía más difícil, que es dar pasos atrás, ¿no? Y en eso de dar pasos atrás, bueno, pues los hombres nos encontramos muchas veces que nos afloran los miedos, ¿vale? Y lo digo en primera persona, cuestiones como ¿qué voy a hacer yo si mis hijos son pequeños y están en esa diada, ¿no? En esa fusión con su madre? ¿En qué lugar quedo yo? ¿De qué manera puedo yo estar presente o puedo ser una figura de referencia, que es al fin y al cabo lo que queremos ser? Pues bueno, la mejor manera de serlo es precisamente poniendo en el centro a los niños. ¿Y eso qué supone? Pues atender sus necesidades fundamentales, primarias y auténticas por encima de cualquier deseo, incluso por los deseos propios personales, incluso por los deseos de mamá y de papá. Y aquí es ese baile, ¿no? Que nos toca dar pasos atrás, pero también pasos adelante. Porque muchas veces nos encontramos también a hombres que dicen, bueno, estas son cosas que la madre ha llevado bien, que las ha hecho bien y que de alguna manera esa carga mental, ¿no? Muchas veces normalmente tiene que ver con esto de la carga mental, lo sigue haciendo bien la madre, ¿no? Entonces yo lo voy a respetar. Ojo con eso, porque detrás del respeto muchas veces guardamos una comodidad, guardamos un lugar que simple y llanamente es no mojarnos, ¿no? Y cuando vamos a pretender organizaciones que tienen que ver pues con una custodia compartida, con repartir los tiempos entre comillas al 50% y demás, todo eso también tenemos que valorarlo, ¿no? Y valorar precisamente cuál es el papel que queremos. Como digo, al final consiste en que si queremos que en ese proceso de maduración cerebral y en ese proceso de maduración emocional que queremos que tengan nuestras criaturas, los primeros que tenemos que mostrar ese camino de madurez somos nosotros. Y como digo, tiene que ver con dar pasos adelante, dar pasos atrás. Y eso muchas veces pues nos hace falta una guía externa, porque no siempre lo conseguimos ver con nitidez y con claridad. En este sentido me acuerdo de la primera pareja que nos pidió ayuda en Creada. Habíamos hasta entonces recibido a muchas mujeres, venían solo ellas, pero esta fue la primera pareja que vino de forma conjunta y llegaba con la situación de que se habían separado hacía apenas 2 meses o 3, supe que tenía 3 añitos y la notaban muy mal, con mucha ansiedad, con angustia. Entonces los dos venían muy preocupados, habían hecho una separación
muy amable, muy respetuosa entre ellos, pero se habían olvidado de atender las necesidades de la pequeña. O sea, pensando que se llevaban bien entre ellos, era suficiente. Estaban protegiendo al bebé. Exacto, muchas veces que no nos damos cuenta con que eso no es suficiente y que a veces no es ni siquiera lo más importante. Y cuando pregunté, ¿no?, cómo había sido el proceso, qué tipo de custodia tenían y el modelo y el tipo, me dio la sensación de que esa pequeña pasaba demasiadas noches con papá para tener 3 añitos y que necesitaba pernoctar más con mamá. Por cómo había sido la crianza hasta el momento, porque el padre había estado muy presente durante los 3 años, me parecía que podían organizarse igual, pero solo las pernoctas que le hiciera con mamá. Pero los tiempos que tenía con papá podían seguir. Le propuse ese cambio. Él lo recuerdo con mucho cariño, con los ojos muy llorosos, con mucho dolor, aceptándolo, desde el no quiero dejar de dormir con mi hija, pero si es lo que mi hija necesita, es lo que voy a hacer. Efectivamente, seguimos trabajando y la niña cambió radicalmente. Ellos se alegraron un montón y cuando vieron que efectivamente su hija volvía a ser la que era antes, los dos se cercioraron de que sin duda fue la mejor opción. Después, con el tiempo, por cosas de la vida y porque son de la misma ciudad que nosotros, nos lo hemos encontrado, hemos ido sabiendo de ellos a través de la madre y ya volvieron, ¿no? Y llegaron a hacer la custodia compartida total. Pero cuando la pequeña estuvo preparada, esta es la parte que debemos tener en cuenta, que es verdad, yo, bueno, porque tengo una relación con una pareja hombre que es padre separado y he podido vivir casi que en primera persona o ser testigo de lo dificilísimo que es para un hombre aceptar esto. Porque cuando un hombre padre quiere estar presente con sus hijos, y esto es algo que muchas veces las mujeres llevamos mal en cuanto, ¿ahora se quiere hacer cargo? Bueno, pues sea por lo que sea por la separación, si hay un momento en el que hay un padre que decide dar un paso al frente, los hijos salen ganando. A nosotras nos puede frustrar, nos puede generar muchas emociones muy desagradables. Pero bienvenido sea, porque quienes ganan son los niños. Y yo, porque lo he visto como testigo, vi lo doloroso que es para un padre renunciar al tiempo con sus hijos por ellos precisamente, ¿no? Miguel Ángel lo hizo, no hizo la custodia compartida total hasta los 6 años de su pequeño y yo veía su dolor a esa renuncia. ¿Y por qué renunciaba? Porque elegía priorizar los cuidados de su hijo y sus necesidades auténticas por encima de su deseo. Bueno, y coge la palabra porque me estoy emocionando de recordar aquellos momentos. Por alusiones, ¿no? Sí, es un proceso difícil, ¿no? Porque lo primero con lo que te encuentras es con un choque entre tus expectativas, es decir, lo que tú quieres y lo que verdaderamente necesitas. Antes hablaba de esta familia que acompañó Rocío, pero que yo estuve bastante presente y fue muy bonito. No solo ver ese camino con cierta renuncia que hizo él, sino también cómo después cosechó de alguna manera los resultados de lo que habían ido sembrando, ¿no? Esas noches al principio tan difíciles, bueno, pues poco a poco se convirtieron cada vez más sencillas, aunque eran menos, pero él decía que eran mucho más reconfortantes, ¿no? Y eso fue un poco también lo que me ocurrió a mí. Bueno, en este caso mi hija mayor tenía 6 años y mi hijo pequeño tenía 3. Y me tocó asumir que si efectivamente quiero lo mejor para mis hijos, pues lo primero es lo que ellos necesitan por encima de lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Y efectivamente, la verdad es que gracias a eso, a día de hoy, él ya tiene, bueno, pues 10 años y su vínculo pues tiene una salud emocional y mental, al fin y al cabo, y es un vínculo mucho más seguro que el que se podría haber generado. Obviamente nunca sabremos, ¿no? Pero sí que rápidamente yo veía, ¿no? lo bien que él iba estando y demás. Sin darme cuenta, porque en aquel momento no lo sabía, estábamos haciendo lo que es una figura legal ahora cada vez más extendida, afortunadamente, que es una custodia compartida progresiva. Pero fue más un acuerdo particular que algo, digamos, puesto por escrito delante de un juzgado. Y como digo, implica una renuncia muy grande, un dolor importante y al mismo tiempo, bueno, el tener los ojos bien abiertos para tomar conciencia de que no es momento para el egoísmo, sino es un momento para poner en el centro lo más importante, que en este caso es el vínculo y el bienestar de las criaturas. Yo creo que aquí
os voy a pedir que más o menos establezcáis un patrón o estándar por madurez, comprobar de qué manera pues se tiene que ir haciendo las cosas en los niños, porque muchas veces decimos, detectamos las necesidades, quizás a lo mejor cuando un padre o una madre tienen sus propias emociones muy desreguladas por el proceso que están pasando, se olvidan de mirar con esos ojos a los pequeños. Vosotros que tenéis esa experiencia y lo habéis vivido también en primera persona y bueno, y a través de los casos de otras, no estaría mal a lo mejor más o menos establecer una pauta o una recomendación de más o menos por identificar emociones que pueden estar sintiendo los pequeños o por madurez en cuanto a años. Dejarlo ahora mismo sobre este podcast y que se queden más o menos para la escucha y el sentir del padre y de la madre, para saber si van bien o si realmente se están olvidando porque se encuentran inmersos en su propio conflicto. Claro. Yo, mira, por continuar, recojo ahí un poco el guante. Es importante, Mónica, que sepamos que no hay, ¿vale? Esto hay que ponerlo primero, ¿no? Negro sobre blanco. No hay un patrón estándar, ¿vale? Se suele utilizar tanto en psicología evolutiva como en pedagogía el patrón que marcó Piaget en su día, que, bueno, separaba un poco los estadios evolutivos, y los estadios evolutivos los fechaba en edades, porque en algún sitio hay que poner el corte, ¿vale? Pero vaya por delante todas las personas que nos escuchen que no existe verdaderamente una fecha marcada, es decir, a partir del día de su cumpleaños sí y el día anterior no. Eso no funciona evidentemente así. Y aunque a nivel legal también hay que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque en algún lugar hay que poner el corte, ¿vale? Pero que es mucho mejor llegar a acuerdos con esta parte que vamos a desarrollar un poquito, de desarrollar esa mirada y verlo, ¿no? Entonces... Perdón. Y también precisamente, ya que nos vas a dar esas pautas, que no sirva para ese padre o esa madre escoger esta recomendación para de nuevo volverlo a sí mismo y decir, pues como no tiene esa edad o no presenta esas necesidades, volvemos otra vez a lo mío. No, es que aquí estamos poniendo el caso de los niños, ¿vale? Es precisamente la intención y el objetivo que ponemos es justamente lo contrario, es que abramos la mirada, que los canales de comunicación sean honestos y que desde ahí podamos, bueno, pues abordarlo como lo que es, y que cada familia es independiente, es singular y no sirve el mismo patrón para todo el mundo. Y dicho esto, bueno, pues Piaget puso los estadios evolutivos, uno en torno a los 3 años y otro a los 6 años, ¿vale? Entonces yo más o menos me guié por ahí porque lo entendía, pero lógicamente no tomé como referencia, digamos, la fecha del cumpleaños de mi hijo, sino un poco como lo íbamos viendo. ¿Y qué cuestiones son las que íbamos viendo? Bueno, pues mira, cuando son muy pequeños, las noches son algo muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos mamíferos, y como mamíferos cuando llega se va el sol, pues lo que buscamos es la cueva, buscamos el refugio y demás. ¿Y quién es la cueva? Pues mal que nos pese a los padres, hombres, varones, bueno, pues es la madre, suele ser la madre. ¿Eso significa que no puede haber un vínculo similar al maternal en parejas homosexuales de 2 hombres y demás? Ni mucho menos, ¿vale? Sí, el papel de madre se pueden hacer, pero como hemos dicho antes, por no estar todo el tiempo aclarando, la biología no es políticamente correcta. Entonces, bueno, pues ya está. Esto es lo que hay. Entonces, las noches sí es algo que nos puede dar un indicador muy claro cuando son pequeños, el número de veces que se despiertan, las reclamaciones que hacen, ese tipo de cuestiones son las que nos van a poner, y esa pareja que acompañamos de alguna manera, lo que nos venían a referir fue eso, ¿no? Cómo estaba pasando las noches su hija, y desde ahí es desde donde nosotros tomábamos un poco el pulso. Porque pasaban malas noches en ambas casas, o solamente cuando pernoctaba con su padre. Había empezado a dormir peor en general, y especialmente cuando estaba con papá tardaba mucho tiempo en dormir. Entonces no es algo que vayan a mostrar de forma permanente y de forma igual todos y todas, precisamente porque a veces con quien más muestran su malestar es con quien es cueva. Entonces como, pues conmigo está bien. Claro, pero contigo está bien no quiere decir que el que no se exprese quiere decir realmente que está en orden todo su mundo interior. Quiere decir que a lo mejor contigo todavía no eres ese refugio, todavía no eres ese lugar seguro en el que se puede permitir ser y expresarse libremente. Las conductas que suelen
poder ponernos una alerta sobre esta situación o cualquier otra. Tiene que ver con una irascibilidad que ha aumentado, un enfado que además manifiestan más con sus personas que son lugares seguros. A veces también la regresión, que vuelven a estadios anteriores, de etapas anteriores que ya habían superado. A veces son tics que tienen que ver con la ansiedad, y pocas veces, la que menos, tiene que ver con la tristeza. Ellos tienden más al enfado, que ellos y ellas, que a la tristeza en este tipo de situaciones. Importante también buscar aliados si están escolarizados, ¿vale? Ya depende un poco la edad que estemos hablando, ¿no? Pero también en el contexto educativo, ¿vale? Porque también hay muchas veces, y sobre todo cada vez más, nos encontramos familias que van muy pequeñitos a una escuela infantil y demás, y allí, bueno, pues también hay horas de sueño, hay comida, todo este tipo de cosas. La comida también es otra de las cuestiones en las que se puede manifestar de alguna manera, ¿no? Con cierto rechazo a ciertos alimentos o eso, ¿no? O falta de apetito, o justamente todo lo contrario, voracidad. Todo eso suelen ser indicadores. Esos cambios que notemos de ahora y esto, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque quienes tenemos la tendencia a cuidar y habernos hecho cargo de ese cuidado de los menores, ponemos una lupa demasiado grande y estamos pendientes de cualquier cambio, por pequeño que sea. Y los extremos nunca son buenos en ningún caso en la vida. Y en este mucho menos. Porque claro, al haber dicho estas cosas, ahora es fácil que una mamá que nos escuche, que está muy pendiente de sus peques, vea que hoy está más enfadado y mañana también, es como, ya, pues esto es que ya lleva mal la separación. No, por favor, tenemos que tener una foto muy grande para poder concluir a qué puede deberse. No le achaquemos todo a la separación, porque hay tantos juicios y creencias acerca de este proceso. Y volvemos a la culpa, ¿no? Efectivamente, y entonces eso es lo que no queremos hacer. Por eso hay un ideal que cada uno de nosotros dos perseguimos por la información que teníamos, que era el tema de que los peques pues pasaran más tiempo con su padre a partir de los 6 años. Pero muchas veces eso no es posible porque no hay al otro lado una apertura a que pueda ser así. Entonces, claro, para una madre que escuche que el padre diga que custodia compartida ya y su peque tenga 4 años, este podcast es un rollazo porque le va a despertar mucha culpa. Y para esas madres yo quisiera lanzar un mensaje de esperanza, de saber que gracias a la neurociencia sabemos que nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad que nos permite que todo sea reparable. Entonces, cuando no podemos llegar a lo que consideramos nuestro ideal, tenemos que aceptar hasta dónde podemos llegar. Y a ese hasta dónde hay formas de acompañar a nuestros hijos. No es el ideal, vale, muy bien. Yo he vivido muchas situaciones, mis hijos han vivido muchas situaciones en las que me ha tocado reparar, porque han vivido situaciones que no han sido las ideales, pero es que la reparación forma parte de la vida. Entonces, cuidado con querer llevarnos la teoría a nuestro terreno y hacerla nuestra, porque casi nunca es posible, pero ni para mí ni para nadie. Entonces, que la teoría nos sirva de orientación, pero en ningún caso para encorsetarnos y si me salgo de ahí lo estoy haciendo mal. No, vamos a tener ese contexto que nos permita saber en qué márgenes nos gustaría movernos y a partir de ahí tenemos que moldear esa teoría a nuestra realidad. Y desde esa realidad, si hay cosas que nuestros peques le están afectando negativamente, bueno, pues gracias a cómo funciona nuestro cerebro, sabemos que podemos generar nuevas conexiones neuronales, que es lo que va a reparar. ¿Y eso cómo se puede hacer, dado el caso, por ejemplo? Imaginaos que hay alguien que nos está escuchando que ya se está desarrollando esa custodia compartida en la que no se quiere volver atrás y toca. Porque está notando pues precisamente un niño que duerme menos, que siente sus emociones más desreguladas cuando las tenía, que a lo mejor puede ser debido a eso o puede ser que no. Cuando tú no tienes la herramienta precisamente para poder cambiar. Para eso estamos los profesionales, porque eso ya es una cuestión muy, muy personal en la que hay que ver en qué momento, desde qué momento conviene hacer la reparación, conviene ver cómo ha sido el proceso de separación, cómo ha sido el vínculo que se ha establecido antes de la separación, cuál es el presente, la disposición propia
de cómo esa persona que nos pide ayuda, casi siempre la madre, pues ver cuál es su estado emocional, ¿no? Entonces, primero, muchas veces, si mamá llega desregulada, hay que ayudar a mamá para que mamá pueda entonces reparar a través de lo que le vamos proponiendo. Entonces, algo que conviene mirar con el detalle. Pero no entrar en la guerra y en el conflicto, Jamás. que es a lo que iba, de pues esto está siendo mal, tenemos que volvernos otra vez a nuestra guerra, dejamos otra vez desatendido al niño o a la niña para ocuparnos de nosotros. Claro. No levantemos la mirada de nuestros hijos y de nuestro ombligo, en este caso sí, para ocuparnos de nuestros asuntos y dejemos que los demás. Antes de terminar, yo quisiera cerrar de alguna manera, ¿no? Con la importancia de entender que no es que mamá lo haga mejor que papá. No se trata de eso, tampoco no es que la madre sea más importante en la vida de los hijos, tampoco va de eso. No es que el padre no importe, importamos ambos, solo que necesitamos conocer en qué momento y de qué manera nos necesitan nuestros hijos. Y ahí les estamos dando mucho más de lo que recibimos la inmensa mayoría en nuestra infancia, porque mamá solía tener el 100% de la carga del cuidado de la casa, muchas veces trabajando también fuera, y papá estaba siempre trabajando fuera porque le dijeron a los hombres que un buen padre era aquel que daba el sustento económico, pero en ningún caso hubo un atisbo de vincular emocionalmente con sus hijos. Por lo tanto, cuando hay un padre que, por un deseo propio, que nace a partir de la separación o porque desde el inicio ha vinculado con sus hijos, quiere estar presente, a nosotras nos toca precisamente, atendiendo a todo lo que hemos hablado antes, conocer las necesidades auténticas de nuestros hijos y dar un paso atrás y permitir que eso se dé, aunque lo haga de manera distinta. Y de esto hablamos precisamente en el último episodio. Aunque no lo haga como nos gustaría, aunque no se haya leído tantos libros, no haya escuchado, pero dejemos ese espacio porque nuestros hijos ganan, aunque sea con un padre que consideremos que es torpe, que lo hace de manera insuficiente. Vale, no importa, mientras no haya negligencia, al menos está a su manera, pero está, y nuestros hijos nos necesitan a ambos. Van a quedar muchas cosas, muchas dudas, muchas heridas que se abren y conflictos que a lo mejor pueden estar saliendo ahora mismo a la luz. Yo sé que todas las personas que os escuchan saben dónde tiene que recurrir, pero igualmente, para esas sesiones, para una duda ya particular en el que hay que hacer un trabajo que puede tardar mucho poco, pero suma. Entonces, efectivamente, eso aportará siempre a la crianza de los más pequeños y también a la crianza que hemos recibido también nosotros mismos, así que ganamos todo. Sí, ¿Dónde pueden acudir a vosotros? En creada.es, en la página de contacto, ahí pueden reservar la sesión de valoración y en esa primera sesión ya damos respuestas y pautas que pueden llevar a cabo, porque al reservarla le hacemos un par de preguntas que nos permiten tener el contexto y que sea ya útil desde el primer segundo. Muchísimas gracias, Rocío, Miguel Ángel. A vosotros. Hasta la próxima semana. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.